Vuelve Rafael Gómez de Parada a Collins y lo hace para hablarnos de la Superliga y de una puerta abierta para su creación. Vamos a verlo. Bueno, pues estamos otra semana por segunda vez con Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas, bien, con mucho lío en el trabajo, pero bueno, bien, sacando tiempo donde podemos para leer estos temas que me propones y que me parecen interesantes. Muy bien, efectivamente, porque, bueno, queremos volver a insistir. Yo lo traté ya en un vídeo, pero en un análisis muy rápido que hice el mismo día que salió la resolución de, bueno, el tema de la Superliga por parte del abogado de la Unión Europea, pero quería insistir en este tema porque, bueno, primero porque es muy importante. Quiero hacer un inciso para destacar que este es el tema más importante a mi modo de ver de esta temporada. Es decir, porque más allá de títulos, más allá de lo que suceda, incluso más allá del Mundial, este tema va a cambiar el fútbol. Va a marcar el futuro del fútbol, no sé si habrá cambio o no, pero va a marcar el futuro del fútbol la próxima década y sabes si décadas. Por lo tanto, es un tema trascendental. Entonces, tú has escrito un artículo en tu blog de Cuatro Amiguetes, que ahora quien lo quiera leer y que aconsejo que lo lean, pues lo añadiré en la descripción del vídeo, en donde hacías un informe, iba a decir escueto, no es que sea escueto, es un resumen reducido para la amplitud que tiene la resolución, que son 50 y pico páginas, pero donde estructuras muy bien y que yo creo que captas muy bien la síntesis de lo que explica esta resolución, que a su vez añado, para mí no, los medios no la han explicado del todo bien. Entonces, por eso quería hacer contigo un repaso de este informe que has hecho para explicarle a la gente cómo está la situación si nos atenemos a la resolución del abogado, que no es vinculante, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí, la resolución son 50 y tantas páginas. Es verdad que a veces resulta reiterativa o repetitiva en alguno de los conceptos, o bien empieza a dar una serie de explicaciones sobre una normativa para luego cambiar hacia donde parece que va la resolución y dice que en aras de la importancia social del fútbol y de repente decide otra cosa o parece que toma otro camino. La verdad que la resolución es complicada de entender porque yo creo que no es clara, es ambigua en algunos de los puntos. Yo creo que deja ahí va lanzando una serie de mensajes y lo que sí que tengo la sensación es de que no se ha explicado bien en los medios. En los medios se ha dicho como que la Superliga había muerto, que le habían dado un palo a la Superliga, y yo creo que a mí hay partes de la resolución que me gusta, que creo que abren determinados caminos. Para empezar, uno, has dicho tú, el primer punto de todos, en la introducción, habla de la sentencia del caso Bosman hace 30 años, que has empezado diciendo tú, cómo va a afectar esto al futuro del fútbol. Y el primer punto saca una frase del caso Bosman y dice que algo muy similar a lo que has dicho tú. Dice, la respuesta a la cuestión relativa a la compatibilidad del régimen de transferencias tendrá una influencia decisiva sobre el futuro del fútbol profesional en la comunidad. Bueno, pues todos vimos lo que pasó hace 30 años, porque el fútbol, atendiendo a esa especificidad social, pues parecía que estaba al margen de la normativa comunitaria en tema de derechos laborales, ¿no? De derechos de los trabajadores. Y en aquel momento se dijo que la UEFA no estaba por encima de la normativa comunitaria. O sea que a mí me Claro. gusta, por ejemplo, que empiece haciendo mención del caso Bosman. Mm. Ahora sí, lo primero bueno, por lo que comienzas en tu informe es pues detectando bueno, explicando ciertas incongruencias que ves en este informe, porque de hecho hay un tono muy subjetivo, demasiado subjetivo, para tratarse pues, de una resolución, ¿no? De un abogado en teoría independiente, ¿no? Sí, sí, hay una incongruencia fundamental en el punto 42, donde viene a decir, es un párrafo que además ha estado explicando previamente, si dando respuesta a las primeras cuestiones de esta cuestión prejudicial que se plantea en un juzgado de lo mercantil de Madrid, sobre dónde se debate si la UEFA es un monopolio o no, la UEFA y la FIFA, y si están limitando o si están haciendo prácticas restrictivas de la competencia. Y te dice claramente que sí, porque los propios estatutos de la UEFA lo dicen. La UEFA tiene el monopolio de la organización de competiciones, pero se lo asigna a la propia UEFA en sus estatutos. O sea, no es algo que le haya Mm. asignado nadie.
Entonces, después de andar desglosando toda la normativa de competencia y cómo la UEFA sí funciona como un monopolio, viene a decir en ese punto 42 que la especificidad del fútbol y la función social y educativa del deporte puede ser pertinente a efectos de una posible justificación objetiva de las restricciones de la competencia o de las libertades fundamentales. O sea, a mí ese párrafo me pareció, o sea, que como el fútbol es muy importante para la gente o el deporte es muy importante, se puede restringir la competencia o las libertades fundamentales. Es lo que a mí más me choca, o sea, que toda la argumentación parece bastante coherente. La UEFA funciona como un monopolio, la FIFA también, y no pueden limitar que existan otras competiciones, pero sin embargo te dice que, bueno, como el fútbol es muy importante, que aquí tenemos que opinar y que a lo mejor sí que se puede restringir, y además habla de las libertades fundamentales, que no sé a qué Sí, se sí. puede referir. Sí, sí. Casi toda la resolución que va a hacer se basa o está supeditada, o la supedita más bien el abogado, a eso que llama, bueno, a eso que llama, no, a eso que es el modelo deportivo europeo, ¿no? Que es una cosa como, yo la percibo como algo muy etéreo, muy subjetivo, muy poco concreto, ¿no? Sí. Bueno, él, al explicar lo que viene a ser el modelo deportivo europeo en este caso, sí ya concreta más y habla pues, de que el modelo deportivo europeo está en contra pues, de las competiciones abiertas y hace digamos, una síntesis de una serie de puntos que imagino que no abarca todo el modelo deportivo europeo, pero claro, ahí hay contradicción porque hace mención a un marco, digamos, en el cual hoy en día ya hay competiciones que son, como él dice, que no puede haber. Sí, sí. Bueno, hace referencia, el modelo deportivo europeo hace una parte muy, la verdad que me parece interesante, porque yo desconocía un poco esta explicación, la comparativa que hace el modelo deportivo europeo con el norteamericano fundamentalmente, ¿no? Con Ujú, el sistema de franquicias de la NBA, por ejemplo, que yo creo es lo que mejor conocemos aquí en Europa. Una ujú, liga cerrada donde se deciden quiénes son los competidores y hay que, bueno, cumplir una serie de normativas, sobre todo económica y demás. Y ujú. aquí habla del modelo deportivo europeo y una competición abierta con ascensos y descensos, pero luego, sin embargo, entra en contradicciones porque, bueno, el otro día estuvimos comentando tú y yo algunos de los ejemplos. La Euroliga no es exactamente una competición cerrada, pero en un porcentaje muy alto sí que lo es. Y muchos de los torneos de tenis tienen las Green Card, ¿no? O sea, para poder acceder a los torneos Ujú. no puede acceder cualquier tenista, sino que tienes unos tenistas concretos que, bueno, o sea, que hay o bien por una invitación especial de los organizadores, ¿no? Entonces empieza a hacer esa comparativa y habla del sistema europeo que tiene que tener en cuenta el mérito deportivo, una competición con ascensos y descensos, que a mi modo de ver estoy de acuerdo. O sea, a mí no me gustó la parte de la Superliga en la que hablaba de 12 equipos que prácticamente iban a estar siempre y que iban a ser los que decidieran. O sea, a mí me parece bien que se plantee este debate. Pero es que cuando hablamos de contradicciones el otro día, creo que mencionamos tú y yo lo que ha ocurrido en la ACB durante muchos años con los descensos. Hubo muchos equipos del LEB, de la Liga LEB, durante 4 o 5 años, o más incluso, que querían ascender y que por sus méritos deportivos lo habían logrado, pero no podían cumplir las condiciones de acceso a la ACB. Y así estuvo vamos, yo recuerdo el Sí, sí, sí. Estudiantes, se salvó varios años del descenso porque los de la Ujú. Liga LEB no podían cumplir con esas condiciones Sí, sí, para sí, acceder sí. a la ACB. Esto en el fondo viene a ser algo Claro, similar. pues muy similar. De hecho, es que él no solo se ciñe a lo de la liga cerrada, incluso habla también de ligas semicerradas, de lo que dices tú, de ascensos y descensos. Hace ya digo, hace un marco muy simple, pero muy básico de lo que debería de ser las competiciones en Europa. Y hay muchos ejemplos que se escapan, como los que has indicado tú de la Euroliga o de las invitaciones en el tenis y en otras competiciones. Pero quizá el ejemplo donde cae la mayor contradicción es cuando él, que también lo señalas en el artículo, él pone el énfasis en el desequilibrio que podría suponer que una competición genere más ingresos para unos equipos y no para otros. Y pone el énfasis en decir que el modelo deportivo europeo tiene que asegurar el equilibrio Sí, entre los equipos, claro. Y entonces hacer, bueno, explícado tú, porque como sí, decía, parece bueno, que todo el mundo lo está habla del cayendo. equilibrio y habla de una frase que parece un poco demagógica de la solidaridad financiera. Estoy buscando por Claro. aquí, habla de la solidaridad financiera y las características particulares de las actividades. Vuelve a hacer referencia a las características particulares del deporte en comparación con otros sectores económicos y que indica que es necesario que haya un grado de igualdad y un cierto equilibrio competitivo. Y que habría que expulsar del mercado a las sociedades ineficientes. Claro, tú cuando ves lo que está ocurriendo especialmente en el fútbol en los últimos años con Claro.
sociedades ineficientes que si no tuvieran detrás a un emirato o el dinero de los jeques o el dinero pues por ejemplo, como ha tenido durante años el Chelsea con un millonario detrás que podía estar perdiendo miles o cientos de millones de euros año tras año, esas sociedades ineficientes no solo no han sido expulsadas del mercado, sino que son las que están controlando el mercado. Claro. Entonces, hablar de la solidaridad financiera y de ese control económico para que haya una igualdad en el deporte y se permita, por lo que se está permitiendo en los últimos años, con el Qatar Saint-Germain o con el Manchester City bueno, veremos lo que ocurre con el Newcastle o con otros equipos donde, bueno, pues no existe ni esa eficiencia económica ni esa solidaridad financiera con los clubes más débiles. Por mucho que luego sabes que las sanciones de la UEFA han sido unas aportaciones ahí que han sido ridículas para el caso del PSG y del Manchester City, que se supone que van a un fondo de solidaridad financiera para apoyar el fútbol base y demás. O sea, es un lavado de cara, un lavado de imagen. Totalmente. Bueno, pero, a ver, yo creo que mucha gente no lo sabe. Hay que señalar que tanto PSG como City fueron sancionados. Sí, o sea, sí. fueron sancionados y duramente, pero ellos recurrieron y en el recurso, la otra parte, que en este caso fue la UEFA, no concurrió a lo que es el recurso y por defecto de forma, por un tema procesal, se eximió a los dos clubes de la condena, pero habían sido condenados. ¿Qué pasó? Pues que la UEFA llegó fuera de plazo. Casualmente en los dos casos, tanto en el PSG como en el City, se les pasó la hora, el reloj, pues se les pasó y por lo tanto ya no tenían derecho a poder sancionar a los dos clubes. ¿Verdad? Es una tomadura de pelo. Da igual que te caiga 2 años sin fichar si luego tú, por un defecto de forma, eximes a esos dos clubes. Pero vamos, en definitiva, que lo que es absurdo es que la UEFA, o el abogado en este caso, perdón, la UEFA no, el abogado de la Unión Europea en este caso, describa un marco que hay que evitar, que es el marco que ha establecido la UEFA, a la que está autorizando o adjudicando una legitimidad para controlar esa situación, y que es el marco que ha establecido y que ahora impera en el fútbol europeo, que es un marco de desequilibrio absoluto por lo que respecta a los ingresos y al control, y a la ineficacia, porque son clubes deficitarios. Sí, y al final, fíjate, Javier Tebas, por ejemplo, que ha sido muy criticado por los que somos madridistas por muchas cosas, pero por ejemplo yo creo que Javier Tebas sí que ha hecho una labor No, sin duda. que es muy meritoria en lo que ha sido el control económico de los clubes de la Liga Española. Yo tuve la oportunidad de hablar con un directivo de la Liga hace un mes aproximadamente y estuvimos hablando de cómo había mejorado en los últimos 10 años y eso hay que reconocerlo. La deuda que tenían los clubes hace 20 años con la Seguridad Social, con la agencia tributaria o deudas que tenían con administraciones públicas no tiene nada que ver con la situación actual. O sea, es verdad que ha habido un control económico en la Liga que luego, bueno, pues sabemos que con el Barcelona especialmente parece ser que se ha bordeado determinadas normas No han sido tan para estrictos. admitirlo. ¿Qué? Sí, sí. Que no han sido tan estrictos con el No han sido tan Barcelona. estrictos, pero sí que es cierto que ha habido un control económico Sí, y sí, sí. equipos medianos de la tabla pues han tenido que, bueno, no medianos, los que han sido punteros durante muchos años han tenido que vender activos para cumplir la normativa del fair play financiero que establece la propia Liga de Tebas. Y yo creo que la verdad que se ha hecho razonable, bastante bien. No hay más que ver cómo ha bajado la deuda de los No, sí. Pero Yo es soy de verdad opinión. que no son competitivos en comparación con otras ligas, precisamente por ese férreo control económico. Sin duda. Yo soy de la opinión de que es un poco incongruente esa lucha, al menos sí en otros terrenos, pero en este aspecto en particular no debería haber ese enfrentamiento frontal entre Tebas o la Liga y el Real Madrid, cuando yo creo que tienen intereses muy comunes. Entonces, si algo está penalizando a la Liga ahora, precisamente es esta inflación generada por el resto por el contexto que ha generado la UEFA con este libre gasto o esa libertad de gasto desmedido por parte, pues, de la Premier League, con las sociedades anónimas, pues, de todo tipo, de clubes estados, de oligarcas, de lo que quieras, y el PSG, y que, bueno, pues está dejando, pues, a muchos clubes europeos con la lengua afuera, porque no podemos, y porque ha subido la inflación de todo, de sueldos, de fichajes, de todo. Pero bueno, no sé muy bien a qué se debe
esta situación estratégica o táctica de Tebas, pero bueno, a lo que quiero ir ahora es a otro punto que haces, que mencionas, que es el de la doble figura de, bueno, de que la UEFA actúa como operador y como regulador, ¿no? Sí. Entonces haces mención a que el abogado dice que, vale, que reconocen a la UEFA, que es sorprendente, como un regulador. Es que es Sí, sorprendente, o sea, es que esto es un mercado donde hay muchos operadores que actúan en libre competencia, pero uno de ellos es el que regula. sí, sí. Es el que regula y, hombre, yo creo que es donde más incide la resolución en ese, no voy a decir puerta abierta, pero en esa, en la situación actual de poder y de control absoluto de la UEFA que tiene que cambiar. O sea, viene a decir que no puede, efectivamente, como dices tú, no puede ser organizador de una competición y a la vez ser el regulador de la misma con un régimen de sanciones que además ni siquiera está definido. O sea, una de las partes yo creo más relevantes es que viene a decir que ese régimen de sanciones tiene que establecerlo Claro. claramente y que no puede y que tiene que haber una autoridad de control externa de alguna manera. No recuerdo cómo lo dice exactamente. Pero por otro lado también, una vez que reconoce que existe un monopolio, dice que nada impide a los clubes de la Superliga el crear su propia competición. Y eso lo dice claramente y yo no lo he visto con esa claridad en ningún, Mm. en la mayoría de los Sí, sí, medios. sí. Pero el mismo que dice eso, dice que las sanciones que pone la UEFA tendrían efecto solo si los clubes de la Superliga deciden seguir perteneciendo a la UEFA, que si no esas sanciones les son totalmente indiferentes. O sea, el Madrid, la pena es el Madrid y el Barça y la Juventus que se han quedado, más los 9 que parece que se han salido pero no se han salido, más los que se pudieran Ujú. sumar, podrían crear su Superliga al margen de la UEFA. Y eso lo dice la sentencia. Lo que dice Pero la sentencia, las sanciones solo afectarían ujú, si te quedas o si quieres seguir perteneciendo a la UEFA y a sus ujú. competiciones. Yo cuando hice la lectura, lo que más me llamó la atención es cuando habla de los límites, que está en relación con lo que tú has dicho, habla de que, a ver, la UEFA es el regulador, incluso creo que dice que la UEFA y la FIFA son los que tienen que dar la aprobación a una nueva competición, lo cual ya digo es sorprendente, como regulador, que un operador sea el que habilite o no a otro operador que va a ser la Sí, competencia, a que pueda ejercer como tal. Pero sí que deja claro, y para mí es una puerta abierta a la creación de la Superliga, a que no pueden arbitrariamente denegar una, o sea, que no pueden decir, pues no, tú no puedes hacer una eso es. competición, porque se tienen que están obligados a, pues a delimitar cuál es el marco para que cualquiera que quiera crear una nueva competición la pueda crear y han de puntualizar cuáles son esos puntos que han de ser en arreglo al tan dichoso modelo deportivo europeo. O sea, Eso han de es. estar de acuerdo con eso. Por lo tanto, lo primero, ya hay una puerta abierta. Están diciendo a la Sí. UEFA, tenéis que puntualizar un marco para que quien quiera lo pueda hacer. Eso es. Bueno, el punto 76 es el clave que dice, nada impediría en principio a los clubes que forman la ESL, la Superliga, seguir el ejemplo de otras disciplinas deportivas y crear su propia competición fuera del marco definido por la UEFA. Eso lo dice el Mm, informe del abogado general de la Unión, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es la Euroliga de baloncesto, si es que no hay más. La Euroliga de mm, baloncesto tiene ese modelo, en su día rompieron con FIBA y tiene una competición. Por eso tenemos el lío de las ventanas FIBA con las selecciones nacionales, porque no ceden los jugadores de los clubes de Euroliga, no ceden sus jugadores para esas ventanas clasificatorias de las competiciones FIBA. Y no pasa nada, no solo no pasa nada, sino que yo soy un fan de la Euroliga porque me gusta mm, mucho esa competición. Y todos los años tenemos muchos partidos del Real Madrid y del Barça con los grandes clubes de Europa y creo que no se produce un hartazgo ni un cansancio como amenazan mm, los, bueno, pues como amenazan Javier Tebas y muchos de los medios mm, diciendo que se cargarían todas las competiciones, ah, tanto las ligas nacionales como las europeas. Y digo, como las tienes, europeas. tienes una competición que funciona muy bien como es la Euroliga, a mí por lo menos me gusta mucho y Mm. creo que es muy atractiva para el espectador o para el aficionado. Por lo tanto, esta puerta abierta que abre, bueno, instando a crear un marco normativo para que se puedan crear ligas fuera del ámbito de la UEFA, yo creo que ya de por sí habilitaría o desestimaría, o algo que yo no había caído la otra vez que hice el vídeo, a una posible sanción de Ceferín, al menos ahora. O sea, ya eso no cabe, porque si está diciendo la UEFA, a ver si tú tienes que hacer un marco normativo y el que se salga de ese marco podrá ser sancionado. Pero el marco las de crear, pues si no está creado, no cabe sanción. Es decir, si los clubes Ujú. que ahora han intentado crear una Superliga no sabían a qué atenerse, como está diciendo el abogado, no cabría opción de sanción.
No, pero además la sanción, como dice en algún punto, la sanción solo tendría medida solo tendría un efecto disuasorio y solo, no un efecto disuasorio, perdona, que solo tendría efecto la sanción en el momento en que los clubes de la Superliga quisieran seguir perteneciendo a la UEFA. Si montan su Superliga, la UEFA no tiene potestad ninguna para sancionarlos, o así lo entiendo yo, creo que era el punto 101, o no recuerdo dónde lo ponía. Pero vamos, que hay una frase que viene a decirlo y a Ya. explicitarlo de esa Lo que pasa es manera. que, claro, esto es un poco tramposo porque es difícil suponer que al menos de inicio alguien se Sí, tire por el precipicio. Es decir, que de entrada, sobre todo, hay unos clubes más que otros. Igual Madrid y Barça sí que son más valientes en esta situación, que les da más igual la liga. Que no tanto, yo no digo que sea así, pero por ejemplo, sabemos que los clubes de la Premier League o el Bayern de Múnich les va a costar mucho dar ese sí. salto y desmarcarse de sus ligas nacionales. Por eso yo creo que es importante bueno, que diga que no cabe sanción, si, o no dice eso exactamente, pero sí que dice que un requisito para sancionar es que esos clubes incumplan esos límites que debería haber marcado la UEFA y que La aún no UEFA, existen. claramente, eso es. Pero no solo eso, es que hay un punto yo creo que también es relevante que cuando se constituye la Superliga bueno, pues no sé si llamarlo estatutos o en sus normas fundacionales o con las que pensaba funcionar, deja claramente que es una competición que se organizaría con autorización de la UEFA. Con lo cual no están incumpliendo, o sea, vienen a decir, estamos intentando hablar con la UEFA para crear esta nueva competición y demás. O sea, Ujú. la UEFA no podría sancionar por crear una Superliga al margen de ellos si previamente la Superliga solo tiene sentido funcionando dentro de la UEFA. O sea, es un poco, yo creo que están bien asesorados para que no se les pueda sancionar, sabiendo además que no existe esa posibilidad posiblemente de sancionar por parte de la UEFA, pero cuando se constituye la Superliga se ha mirado también ese aspecto, ¿no? Que la Superliga solo se creará siempre y cuando haya un consentimiento de la UEFA. Veremos qué es lo que ocurre con las sanciones de la UEFA, que de alguna manera intentará amedrentar o intentará amenazar a los clubes que siguen. Ujú. Pero es que ahí, claro, yo creo que como no tenemos todas las piezas, yo también he leído en muchos sitios, seguro que tú también, que la Superliga, los 9 clubes que se han salido de la Superliga, realmente no se han salido tampoco. Han Es así, hecho claro. declaraciones en ese sentido, pero cuando ha entrado un fondo de inversión metiendo tantos millones de euros en un proyecto futuro como la Superliga, no creo que hayan dejado que Ujú. libremente te pueda salir simplemente con una declaración como hicieron el Atleti y los 6 clubes de la Premier, sino que parece ser que siguen todavía metidos en el proyecto. Sí, Entonces, sí. De hecho, creo que la salida va a comportar una sanción económica muy sí, importante que ningún club se ha hecho cargo de ella. Por lo tanto, no han roto ese sí, sí. compromiso contractualmente, sigue vigente. Ya esto lo comento casi para que la gente se divierta o se cachondee. Yo me reí mucho cuando leí. Tú haces mención a un artículo de 78 que es Sí. delirante. O sea, Es- el punto 78 no es un artículo, es el punto 78 de la resolución parece de los hermanos Marx. O Es sea, de yo. yo lo digo claramente, es de los hermanos Marx, es como la parte contratante, la primera parte es igual a la parte contratante. O sea, te lo voy a leer Sí, porque sí, dice léelo porque aquí, es que es. habida cuenta de las consideraciones anteriores, estimo que, aun cuando las normas controvertidas en el litigio principal puedan tener por efecto restringir el acceso de competidores de la UEFA al mercado de la organización de competiciones de fútbol, tal circunstancia, dice, suponiéndola acreditada, o sea, da acreditado que se restringe Ya la acreditado competición, que sí, da acreditado, dice, esto no implica manifiestamente que las normas tengan por objeto restringir la competencia en el sentido del artículo 101. O sea, te dice que es aunque que está ya. acreditado que restringe la competencia, esto no quiere decir que esté restringiendo la competencia. Y se queda, y no lo desarrolla. Y se queda tan ancho, tampoco lo especifica ni lo aclara. Sí, sí. Sí, No, sí, bueno. de hecho, es casi el resumen. Por eso decía que se posiciona, el abogado realmente se posiciona, pero yo creo que no consigue detallar un marco que impida la creación de la Superliga, pero sí que se posiciona en favor de la UEFA. Y ahí Sí, se ve, ¿no? Se ve en esto. sí, pero no puedes, como hablábamos del caso Bosman, no puedes limitar Claro, la libre circulación de claro. trabajadores y allí llegó a un punto la normativa europea que, mira, un trabajador belga o español Mm, o francés puede trabajar libremente en cualquier otro país de la Unión Europea y el fútbol es una profesión, el fútbol profesional es una profesión. mm. Entonces también llegó un momento, por eso me gusta que empiece con la sentencia del caso Bosman, como diciendo, el fútbol no puede estar por encima de la normativa comunitaria. Y es donde yo trato de agarrarme y decir, oye, aquí está dejando alguna puerta abierta el informe del No, sí, abogado sí, para sí, que el sin duda. Tribunal de Justicia se pronuncie. Oiga, usted claramente se está restringiendo la competencia.
Entonces tendremos que ver cuál es el marco normativo en el que se define un negocio que no deja de ser un negocio, que mueve muchos millones de euros, controlado por una entidad privada de derecho suizo, que es que está Claro. fuera de la Unión Europea. O sea, que es que el tema es curioso, ¿eh? Para los que no somos abogados, y yo no soy abogado, soy economista, he trabajado con algunos informes de abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me ha tocado en mi empresa 3 veces intervenir en pleitos por temas de competencia y son bastante sorprendentes los temas. Y yo creo que hay un campo abierto porque no se puede restringir la competencia, como está diciendo el propio abogado, lo va explicando punto por punto, para luego decir que, bueno, que como el fútbol es un poquito especial, que puede beneficiarse de otras, o que puede tener ciertas limitaciones que no tienen otros sectores económicos. Vamos, el mejor ejemplo lo has dicho al principio, es el de Bosman, que dejó claro que de eso nada, que por más especial que sea el fútbol, pues se tiene que atener a la ley y ya está. Por lo tanto, habrá que confiar en que el tribunal, porque esto no es vinculante, la resolución, que el tribunal vaya, bueno, deje claro este aspecto, ¿no? Te quería comentar un último punto que está casi fuera de esta resolución, aunque sí que en parte la resolución lo menciona, y es que hay quien está diciendo ahora, el informe detalla que jerárquicamente la FIFA evidentemente está por encima de la UEFA, y ahora hemos sabido que Infantino, que se dijo en su día, se había reunido con los de la Superliga, con Florentino y otros más, para ver si podían montar una competición nueva, que Infantino va a montar un Mundial de Clubs en el que van a participar, casi todos son europeos, son 22 clubes europeos. Sí, sí. Y claro, no sabemos todavía el formato completo de competición privada. La cuestión es, esto es la Superliga casi, o sea, según Sí. como la monten, y la UEFA no se puede negar a esto. O sea, no, porque la FIFA es pues un estamento de jerarquía superior a la UEFA. Es así, pero es que además, yo insisto que esto, independientemente de que sea un deporte, y en el deporte a todos nos gusta y perdemos los racionales que somos para otros temas, a veces lo perdemos con el fútbol, no deja de ser un negocio económico de unas dimensiones enormes, ¿no? Esto mueve muchísimos millones de euros, como ha movido el Mundial. Entonces tiene que haber un marco claro, cuando además estamos viendo todos los casos de corrupción asociados al mundo del fútbol o con el fútbol como excusa. Entonces, donde se ha comprado dirigentes de países, líderes europeos, o sea, se han hecho auténticas barbaridades con el fútbol como excusa, ¿no? Bueno, y en Entonces, tiene que, concreto, ahora con el Qatargate, pues claro, que afecta a la Unión Europea. Es decir, sabemos que hay aquí ha habido un asunto turbio entre sí, Qatar y la Unión Europea. sí, sí. Y bueno, que afecta, que ya creo que ya ha confesado a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, sin ir más lejos, y a Sí, más sí. gente que aún no se sabe. Ya veremos hasta dónde llega. Efectivamente. Aquí hay otro punto de la sanción, de la resolución que no hemos comentado, que es todo lo que hace referencia a los derechos Sí, de emisión de explotación. televisión. Y es otro punto, que es al final es donde viene el dinero. El dinero se mueve sobre todo por los derechos de televisión, porque claro, la Champions o un Mundial mueven muchísimos millones de euros. Entonces vuelve a hacer referencia a lo especial que es el fútbol y a su función social para decir que por eso se permite que las leyes de los países obliguen a emitir en abierto el fútbol, pero luego, sin embargo, no cae en la contradicción de que el fútbol se está emitiendo en formato cerrado, Claro. en pago por suscripción, ¿no? Con lo cual dices, oye, el fútbol es tan importante que tienes que emitirlo en abierto, pero le permito a la UEFA que lo adjudique a quien ellos quieran encerrado, en Y formato encerrado. Con lo cual tu teoría de que es por el bien de la gente y tal, pues se acaba rápido. Es un argumento que no se sostiene. De hecho, es una Muy, pena que un partido de Champions, este año ha habido partidos especiales para todos los que sí. somos madridistas, ¿no? Pues tú miras las audiencias y es una pena que tan poca gente viera en directo esos partidos, porque un Yo, partido de la yo lo he pensado selección, muchas veces, sí, sí. sí, sí, hay partidos de la selección que a mí la selección he sido muy fan de la Claro, selección toda la vida, pero que tienen 4 veces más audiencia que la Champions. Porque sí, una sí. cosa son 2 millones de personas en pago en emisiones cerradas y 8 millones de personas cuando lo emiten en abierto. Entonces, hay mucho interés por el fútbol, pero por el fútbol en abierto. No hay tanto interés por ese pago. Bueno, no es que no haya interés, es que realmente se mueve mucho más dinero seguramente en esos suscriptores, que en el caso de la Premier son 14 millones de suscriptores, frente a creo que no llega a 2 en España. Pues lógicamente ahí se mueve mucho dinero que con el fútbol en abierto no se alcanza seguramente, ¿no? Claro. Muy bien, Rafa, pues ya ha quedado bastante más claro que antes para la gente, espero, este asunto. Eh,
al final todo quedará supeditado a lo que diga el tribunal, evidentemente creo que es primavera, no sé si será febrero o marzo. Sí. Y invito a la gente sobre todo a que lean el artículo de Rafa en el blog Cuatro Amiguetes, que digo, repito, está en la descripción del vídeo, porque ahí vamos, tendrán una mejor impresión y más estructurada que no la charla que acabamos de dar. Y bueno, pues lo podrán repasar todas las veces que quieran. Yo también te digo, Javier, que si a ti te ha quedado claro, que me lo contéis, me hagáis un resumen y me lo contéis, porque yo creo que deja muchísimas vías de una ambigüedad enorme, donde Sí, parece la que es una ambigüedad es cosa, enorme, pero pero yo creo que es muy importante precisar que deja una puerta abierta. sí, sí, O sea, totalmente. que deja claro que para que la UEFA, bueno, no que para qué, para que la UEFA sea regulador, tiene que establecer un marco por el cual quien quiera pueda crear una competición al margen de la UEFA y convertirse en operador en competencia con la UEFA. Sí, Por lo sí. tanto, yo creo que eso es una puerta abierta. Luego ya veremos cómo la UEFA si hace eso, si, bueno, si el tribunal también replica este aspecto y luego si la UEFA hace caso y en qué términos, ¿no? Pero ya abre una puerta. Sí, sí, totalmente. Y un último punto, creo que no afecta a las ligas nacionales, al contrario de todo lo que se ha dicho, que la Superliga sería un sustituto de la Champions, pero ha habido muchos artículos que yo he leído en el sentido de cómo acabaría con el fútbol o con las ligas nacionales una competición como la Superliga. Y yo creo que no entra en contradicción del mismo modo que la Euroliga no entra en conflicto con la ACB, por ejemplo. Es que es una sentencia que yo no sé de dónde, es una afirmación que yo no sé de dónde se han sacado, que he visto que ahora sale en la resolución de este abogado, pero es que es gratuita. O sea, de hecho, Totalmente. si tú te fijas en lo que es la ACB, yo decía, hasta la creación de la Euroliga, la ACB era un cortijo de dos equipos que dominaban, vamos, aplastantemente el panorama de baloncesto en España, que eran Madrid y Barcelona. Algún año te lo ganaba el Juventud o el Baskonia, TDK sí. Manresa, pero pero vamos, algo aislado. Pero eran Madrid y Barça, Madrid y Barça siempre. Y a partir de la aparición de la Superliga, la ACB cobra una fuerza tremenda, aparece Baskonia, aparece Valencia, aparece Unicaja, aparecen siempre esos terceros, cuartos, quintos equipos, como pues a veces es Zaragoza, a veces es Bilbao, a veces siempre hay un cuarto a Canarias, equipos muy potentes, cobra una potencia tremenda. Y voy más allá, el baloncesto español, si nos atenemos a jugadores, la época dorada del baloncesto español, los Gasol, los Navarro, los Llull, los Felipe Reyes, son a partir de la creación de la Euroliga. Sí, Entonces, sí. ¿qué me están contando de que debilita el baloncesto nacional? Ahora voy a hacer yo una crítica como madridista para que se vea que soy el Madrid y el Barça juegan con otras reglas en la ACB, porque Totalmente. Yo eso siempre lo digo, juegan con el dinero del fútbol y eso es una somos algo ventaja hipócritas en competitiva eso. respecto al resto de equipos de Sí. clubes de ACB. Yo esto lo he hablado con algún amigo y se me enciende madridista y se me encienden y le digo, somos el Sí, sí. PSG, somos el PSG del baloncesto. Y se me cabrean, pero a ver, estamos jugando con ingresos que vienen de la entidad, pero que no vienen del baloncesto, tanto Barça como Madrid. Somos el primero y el segundo presupuesto mayores del baloncesto europeo y con ingresos, pues estamos haciendo lo que hacen. Lo que nos Sí, sí, quejamos de sí. otros, lo hacemos. Es así, Igual es que así. mencionamos una cosa, habrá que Sí, criticar sí. otra. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, Rafa, pues que ha sido un placer Lo mismo digo. y que nos veremos en otra y nada, gracias y Y un placer conocerte en persona, que por fin lo hemos logrado. nos conocimos en una comida de Navidad hace unos días en Madrid y por supuesto que fue un placer. Pues felices fiestas Igualmente. y Nos hasta la vemos. próxima. Venga, gracias. Superliga o barbarie.